Nunca pensé que un día estaría aquí compartiendo esta historia, pero después de lo que pasó en el último Día de Muertos en Oaxaca, México, siento que necesito desahogarme. He sido fotógrafo por más de 15 años. Siempre me ha encantado capturar la esencia de festivales y celebraciones alrededor del mundo. Pero nada podría haberme preparado para lo que vi a través del lente de mi cámara aquella noche. Llegué a Oaxaca 2 días antes del festival. La ciudad ya era un torbellino de colores y aromas, con los preparativos a todo vapor. Se estaban montando altares en las plazas. El olor a flores de cempasúchil llenaba el aire, y por todos lados se veían calaveras de azúcar y papel picado de colores. Estaba emocionado por registrar todo aquello, la mezcla única de alegría y respeto por los muertos que solo el Día de Muertos puede proporcionar. En la noche del 1 de noviembre, salí a las calles con mi cámara en mano. La gente estaba disfrazada, sus rostros pintados como calaveras sonrientes. La música y las risas resonaban por todos lados. Empecé a tomar fotos, capturando los detalles de los disfraces, la iluminación de las velas, los altares decorados con fotos de seres queridos ya fallecidos. Todo iba bien, me sentía inspirado por la energía del lugar. Fue cuando llegué al panteón principal que las cosas empezaron a ponerse raras. Familias enteras estaban reunidas alrededor de las tumbas, prendiendo veladoras, comiendo, bebiendo y platicando como si estuvieran en una reunión normal. Decidí tomar algunas fotos panorámicas para capturar el ambiente general. Miré por el visor y ajusté el enfoque. Fue ahí cuando noté algo diferente. Entre las personas vivas, vi formas indistintas, como sombras o neblinas, que parecían tener contornos humanos. Al principio, pensé que era solo el humo de las velas o algún efecto de la iluminación, pero cuanto más miraba, más nítidas se volvían estas formas. Parpadeé varias veces, limpié el lente, incluso llegué a cambiar de cámara, pero las formas seguían ahí, apareciendo en todas las fotos que tomaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. Eso no podía ser real, ¿verdad? Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, alimentada por la atmósfera mística del festival. Pero una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. Decidí acercarme a una de las tumbas donde había notado una de esas formas para investigar mejor. Caminé lentamente, con el corazón acelerado. La gente a mi alrededor seguía con sus celebraciones, aparentemente ajena a lo que yo estaba viendo. Llegué cerca de una familia reunida alrededor de una tumba decorada con flores y veladoras. Levanté la cámara y miré por el visor. Fue cuando sentí que se me helaba la sangre. Ahí, justo al lado de una señora mayor, estaba una figura translúcida, con rasgos que recordaban al hombre en la foto sobre la tumba. Bajé la cámara rápidamente, jadeando. Miré directamente al lugar donde había visto la figura, pero no había nada ahí más que la señora. Confundido y asustado, decidí mostrarle la foto a ella. Con las manos temblando, me acerqué y le pregunté si quería ver la imagen que acababa de tomar. La señora sonrió amablemente y asintió. Cuando le mostré la pantalla de la cámara, sus ojos se abrieron como platos y se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. «Es él», susurró, con lágrimas en los ojos. «Es mi marido. ¿Cómo le hiciste?» Me quedé sin palabras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. No sabía qué responder. No había hecho nada más que tomar una foto normal. La señora tomó la cámara de mis manos temblorosas y se la mostró al resto de la familia. Pronto, todos estaban a mi alrededor, murmurando y señalando la pantalla. En ese momento, sentí como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado. El aire parecía más denso. Los sonidos del festival se volvieron apagados. Empecé a notar más de esas figuras translúcidas por todo el panteón. Algunas parecían interactuar con los vivos, otras simplemente observaban. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando, pero no podía encontrar ninguna explicación lógica. Decidí seguir fotografiando,
movido por una mezcla de miedo y fascinación. Con cada clic, más espíritus aparecían en las imágenes. Vi niños jugando con otros niños que en realidad no estaban ahí, ancianos platicando con parientes fallecidos hace mucho, jóvenes abrazando figuras etéreas que solo podían verse a través del lente de mi cámara. Era como si el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hubiera vuelto delgado como papel. Las horas pasaron como un borrón. No podía dejar de fotografiar, incluso cuando mis dedos se entumecieron de tanto apretar el botón del obturador. La gente en el panteón empezó a notar lo que estaba haciendo. Algunos me miraban con miedo, otros con esperanza. Muchos se acercaban, suplicándome que tomara fotos de sus tumbas familiares, con la esperanza de ver a sus seres queridos. A medida que avanzaba la noche, la intensidad de las apariciones parecía aumentar. Las figuras se volvían más nítidas, casi sólidas. En un momento, mientras fotografiaba un altar particularmente elaborado, sentí algo tocar mi hombro. Me volteé rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Cuando miré la foto que acababa de tomar, vi una mano espectral posada exactamente donde había sentido el toque. En ese instante, el miedo superó la fascinación. Empecé a caminar rápidamente hacia la salida del panteón, todo mi cuerpo temblando. Las voces de la gente a mi alrededor parecían lejanas e irreales. Tenía la sensación de estar siendo observado, seguido por decenas de ojos invisibles. Cuando finalmente alcancé el portón, miré hacia atrás una última vez. El panteón ahora parecía estar envuelto en una neblina suave, y podría jurar que vi cientos de figuras etéreas mezcladas con los vivos, bailando, riendo y celebrando. Corrí por las calles de Oaxaca, como si mi vida dependiera de ello. No paré hasta llegar a mi cuarto de hotel, donde cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, abrazando la cámara contra mi pecho. Pasé el resto de la noche así, incapaz de dormir, repasando los eventos en mi mente una y otra vez. Una parte de mí quería borrar todas las fotos, olvidar lo que había pasado, pero otra parte sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Ya han pasado meses desde aquella noche, y todavía no puedo explicar lo que pasó. He analizado las fotos cientos de veces, se las he mostrado a expertos, pero nadie puede explicar las imágenes que capturé. Algunos dicen que es algún tipo de fenómeno óptico, otros sugieren una falla en la cámara, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. El Festival del Día de Muertos en Oaxaca cambió mi percepción de la realidad para siempre. Ahora, cada vez que miro a través del lente de una cámara, no puedo evitar preguntarme, ¿qué más existe ahí que nuestros ojos no pueden ver? Buenas noches, comunidad. Era el año 2008. Yo tenía 28 años y trabajaba como fotógrafo freelance para una revista de viajes. Recibí la tarea de cubrir el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, México. Poco sabía yo que esta ciudad colorida y llena de historia guardaba secretos que desafiarían todo lo que creía. Llegué a Guanajuato en una tarde calurosa de octubre. La ciudad era un laberinto de callejones estrechos y casas coloridas que se extendían por las laderas. El festival ya había comenzado, y las calles estaban llenas de turistas y artistas callejeros. Pasé el día fotografiando las presentaciones, los edificios históricos, la energía contagiosa del lugar. Por la noche, después de guardar mi equipo en el hotel, decidí dar un paseo por la ciudad. Quería capturar algunas fotos nocturnas, ¿sabes? Las calles iluminadas, los callejones misteriosos. Estaba caminando por un callejón cuando escuché una música extraña que venía de lejos. Parecía antigua, como si viniera de otro tiempo. Seguí el sonido, curioso. Las calles se volvían cada vez más estrechas y oscuras. Llegué a una placita alejada del centro. Ahí vi a un grupo de personas bailando alrededor de una fuente. Pero había algo raro en ellos. Su ropa parecía de otra época, como si fuera de siglos atrás. Al principio,
Pensé que era alguna presentación del festival que no conocía. Tomé mi cámara y empecé a fotografiar. Fue cuando noté que, a través del lente, las personas parecían diferentes, transparentes casi, como si no estuvieran realmente ahí. Bajé la cámara, confundido. Mirando directamente, veía a las personas normalmente, pero por el lente, era como si fueran fantasmas. Mi corazón empezó a latir fuerte. Pensé que debía ser algún truco de luz, o que estaba muy cansado, pero cuanto más miraba, más extraño se volvía. Una de las personas dejó de bailar y me miró directamente. Era una mujer con un vestido largo, el tipo de ropa que se usaba en el siglo XVIII. Nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella sonrió, una sonrisa triste, y me hizo un gesto para que me acercara. Sin pensarlo bien, di un paso al frente. Fue cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volteé rápidamente y vi un gato negro saltando de un muro. Cuando volví a mirar hacia la plaza, ya no había nadie. La fuente estaba seca, las luces apagadas. Era como si la escena que acababa de presenciar nunca hubiera existido. Me quedé ahí parado, mirando la plaza vacía, mi corazón aún acelerado. No podía entender lo que acababa de pasar. ¿Acaso había imaginado todo aquello? Tomé mi cámara con las manos temblorosas y empecé a mirar las fotos que había tomado. Se me heló la sangre. Ahí estaban, las figuras fantasmales bailando alrededor de la fuente. No era mi imaginación. Guardé la cámara y salí de ahí lo más rápido que pude, tropezando con las piedras del empedrado irregular. Las calles de Guanajuato parecían un laberinto aún más confuso ahora. Cada sombra, cada ruido me hacía sobresaltar. Cuando finalmente llegué a mi hotel, cerré la puerta del cuarto con llave y me quedé sentado en la cama, tratando de entender lo que había pasado. Pasé toda la noche revisando las fotos, ampliando cada detalle. Cuanto más miraba, más convencido estaba de que había capturado algo sobrenatural. La ropa, los peinados, todo indicaba que aquellas figuras eran de otra época. Y la transparencia de sus cuerpos era como si hubiera fotografiado el pasado. Al día siguiente, aún conmocionado, decidí investigar. Fui al museo de la ciudad y empecé a investigar sobre la historia de Guanajuato. Fue cuando descubrí algo que me asustó aún más. La plaza donde había visto aquellas figuras era conocida como Plaza de los Ahorcados. En el siglo XVIII, era un lugar de ejecuciones públicas. Las piernas me temblaron cuando leí eso. ¿Acaso había presenciado los fantasmas de personas ejecutadas ahí siglos atrás? La idea parecía absurda, pero después de lo que había visto, no podía descartar nada. Pasé el resto del día escudriñando archivos históricos, tratando de encontrar más información sobre ese lugar. Por la noche no aguanté más. Tenía que volver ahí. Necesitaba saber si volvería a pasar. Esperé hasta después de la medianoche y fui a la plaza. El camino parecía aún más siniestro ahora que sabía la historia del lugar. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, como si la propia ciudad me estuviera observando. Llegué a la plaza y... nada. Estaba vacía, silenciosa. Me quedé ahí por horas, esperando, fotografiando. Pero ningún fantasma apareció. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte estaba decepcionada. Quería probarme a mí mismo que no me había vuelto loco. Cuando el sol empezó a salir, decidí volver al hotel. Fue cuando noté algo raro en la fuente. Había una flor ahí, una rosa blanca. Estoy completamente seguro de que no estaba ahí cuando llegué. Me acerqué para examinarla mejor y sentí un fuerte olor a perfume antiguo. Todo mi cuerpo se erizó. Tomé la flor con cuidado y corrí de vuelta al hotel. Pasé los días siguientes en un estado de confusión y fascinación. Seguí cubriendo el festival, tomando fotos de los eventos y de la ciudad, pero mi mente siempre estaba en aquella plaza, en aquellas figuras fantasmales. Por las noches, volvía ahí esperando ver algo, cualquier cosa, pero la plaza permanecía vacía, silenciosa, como si se estuviera burlando de mi obsesión.
La rosa blanca que había encontrado estaba en mi cuarto de hotel, en un vaso con agua. No se marchitaba, se mantenía fresca como si acabara de ser cortada. Su perfume llenaba la habitación, recordándome constantemente aquella noche extraña. Empecé a tener sueños perturbadores, con personas vestidas con ropa antigua llamándome, pidiéndome ayuda. Al quinto día después del incidente, algo cambió. Estaba fotografiando una presentación de danza en la plaza principal cuando noté a una mujer entre la multitud. Ella destacaba, no por su ropa o apariencia, sino porque parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este tiempo. Nuestras miradas se cruzaron y reconocí sus ojos. Era la misma mujer de la Plaza de los Ahorcados. Mi corazón se aceleró. Bajé la cámara e intenté acercarme a ella, pero la gente se movía entre nosotros, bloqueando mi visión. Cuando finalmente logré atravesar la multitud, ella había desaparecido. Pregunté a las personas alrededor si habían visto a una mujer con su descripción, pero nadie parecía haber notado nada inusual. Esa noche no aguanté más. Tomé mi cámara y fui a la Plaza de los Ahorcados decidido a descubrir la verdad. La ciudad parecía diferente, las calles más oscuras, el aire más pesado. Cuando llegué a la plaza, sentí como si hubiera atravesado una cortina invisible. El sonido de la ciudad moderna desapareció, reemplazado por un silencio opresivo. Y entonces, aparecieron, no solo la mujer, sino decenas de figuras, todas con ropa de épocas pasadas. Esta vez, no parecían estar bailando o celebrando. Sus rostros eran serios, algunos tristes, otros asustados. Empecé a fotografiar frenéticamente, mis dedos temblando en el botón del obturador. La mujer que había visto antes se acercó a mí. Su voz era como un susurro lejano cuando habló. «Puedes vernos, puedes contar nuestra historia». Intenté responder, hacer preguntas, pero mi voz no salía. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, capaz de ver y oír, pero incapaz de interactuar. De repente, todas las figuras miraron hacia el cielo, como si hubieran escuchado algo que yo no podía oír. En un parpadeo, desaparecieron. Me quedé solo en la plaza, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Miré mi cámara, rezando para que las fotos hubieran registrado lo que había visto. Con las manos temblorosas, encendí la cámara para ver las fotos. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la pantalla. Las imágenes estaban ahí, nítidas e innegables. Decenas de rostros de otra época miraban directamente al lente, sus ojos llenos de una tristeza profunda y antigua. La mujer que me había hablado estaba en el centro, su mano extendida como si quisiera alcanzarme a través del tiempo. Volví al hotel en un estado de shock, apenas registrando el camino que hacía. Me encerré en el cuarto y pasé toda la noche analizando las fotos, comparándolas con imágenes históricas que encontré en línea. La ropa, los peinados, todo coincidía con la época colonial de Guanajuato. No había forma de negarlo. Había fotografiado fantasmas, almas de personas que vivieron y murieron siglos atrás. De vuelta en mi país, apenas podía esperar para revelar las fotos que había tomado. Pasé todo el viaje pensando en ellas, ansioso por analizar cada detalle de aquellas imágenes imposibles. Tan pronto como llegué a casa, corrí a mi computadora e inserté la tarjeta de memoria de la cámara con las manos temblando de emoción. Mi corazón casi se detuvo cuando abrí la carpeta con las fotos de la Plaza de los Ahorcados. Donde antes había imágenes nítidas de figuras fantasmales, ahora solo quedaban cuadrados negros. Cada foto que había tomado esa noche estaba completamente oscura, como si hubiera sido tomada con el lente tapado. No podía creerlo. Revisé la tarjeta de memoria varias veces, intenté abrir las imágenes en diferentes programas, incluso la llevé a un especialista en recuperación de datos. Nada sirvió. Las fotos que estaba seguro de haber tomado, las pruebas de lo que había visto, simplemente ya no existían. Durante días, estuve obsesionado tratando de entender lo que había pasado. ¿Acaso todo había sido una alucinación? Pero, ¿y la rosa blanca que había traído?
Todavía estaba ahí, en mi escritorio. Su perfume un recordatorio constante de que algo extraordinario había sucedido. Al final, me quedé solo con mis recuerdos y una historia que nadie creería. Escribí un artículo para la revista sobre la historia de la Plaza de los Ahorcados, enfocándome en los hechos históricos que había investigado. Mencioné brevemente haber tenido una experiencia extraña en la plaza, pero sin entrar en detalles. Al fin y al cabo, ¿qué credibilidad tendría sin pruebas? Me llamo Alejandro Ribeiro y tengo 42 años. Soy un comerciante local aquí en Guanajuato, una ciudad mexicana que respira historia por todos sus poros. Mi tiendita está justo en el corazón del centro histórico, rodeada de edificios coloniales que parecen contar 1000 historias silenciosas. Todos los días, me levanto tempranito y voy a trabajar, pasando por las callejuelas empedradas que he visto tantas veces, pero que siempre me encantan. La vida por aquí solía ser bien tranquila, ¿sabes? Pasaba mis días atendiendo a los clientes, organizando los estantes y echando la plática con los vecinos que siempre se daban una vuelta para ponerse al día. El tintineo de la campanita de la puerta y el murmullo de la calle afuera eran la banda sonora de mis días. Nunca imaginé que esa rutina tan común pudiera cambiar tan drásticamente. Todo comenzó a ponerse de cabeza hace unas semanas. Fue cuando don Ramiro, un cliente que siempre se aparece por aquí, me contó sobre una plaza abandonada en las afueras de la ciudad. Me lo dijo en tono de secreto, como quien no quiere la cosa, que decían que había objetos valiosos enterrados por ahí desde los tiempos de la colonia. Confieso que me intrigó de inmediato. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un misterio, eh? Sin pensarlo mucho, comencé a husmear sobre esa dichosa plaza. Al principio, era pura curiosidad nomás. Iba a la biblioteca después del trabajo, hojeaba unos libros viejos, buscaba mapas antiguos de la ciudad. Cuanto más le movía a este avispero, más curioso me ponía. Era como si cada información que descubría abriera una puerta a 10 preguntas más sin respuesta. En una de esas noches de investigación, estaba yo ahí encorvado sobre un mapa amarillento por el tiempo, cuando mis ojos se toparon con un nombre que me dio escalofrío: Plaza de los Suspiros. No sé explicarlo, pero fue como si alguien me hubiera susurrado ese nombre al oído. Sacudí la cabeza, tratando de espantar esa sensación rara. Debe ser el cansancio, pensé, pero luego, a la hora de cerrar la tienda ese día, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera mirando fijamente. Las sombras parecían más oscuras, el silencio de la calle más pesado de lo normal. Apresuré el paso para llegar a casa, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Cuando cerré la puerta tras de mí, el alivio que sentí fue demasiado grande para ignorarlo. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de una plaza vacía, con bancas de piedra cubiertas de musgo y una fuente sin agua en el centro. Lo peor era la sensación de que había algo más ahí, algo que no podía ver bien, pero que parecía observarme desde las sombras. Me desperté varias veces asustado, sudando frío y con el corazón en la boca. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo el resultado de tener la cabeza llena de historias de la investigación. Pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que no podía explicar, por más que lo intentara. A la mañana siguiente, me levanté con la cara arrugada y una sensación extraña en el estómago. Mientras preparaba un café bien cargado para espantar el sueño, decidí que necesitaba ver esa plaza con mis propios ojos. Solo así podría ponerle punto final a estas locuras que estaban pasando por mi cabeza. Poco sabía yo que esa decisión iba a cambiar mi vida para siempre. Abrí la tienda como de costumbre, pero mi cabeza estaba en otra parte. Los clientes deben haber notado que andaba medio distraído, porque hasta doña Carmen, que siempre se queda para echar un chisme, solo compró lo que necesitaba y se fue. Cuando llegó la hora de cerrar, tenía el corazón en la boca. Agarré mi mochila, donde había metido una linterna y un mapa viejo que había copiado,
y salí decidido. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué a las afueras de la ciudad. Las calles se fueron haciendo cada vez más desiertas, y el silencio solo era cortado por el eco de mis pasos. Comencé a sentirme medio tonto. ¿Qué estaba haciendo ahí después de todo? Un comerciante común y corriente como yo, cazando leyendas urbanas como si fuera un Indiana Jones de pacotilla. Pero entonces, cuando ya estaba casi por desistir, vi un letrero antiguo y oxidado. Estaba casi ilegible, pero se alcanzaba a ver: Plaza S.A.O. Sentí un escalofrío en la nuca. Era real después de todo. Tragué saliva y seguí adelante, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. La plaza era exactamente como la había visto en mis sueños, o mejor dicho, pesadillas. Las bancas de piedra cubiertas de musgo, la fuente seca en el centro, todo ahí, justo frente a mí. El aire parecía más pesado, como si el lugar guardara secretos que no quería revelar. Di unos pasos vacilantes, mirando alrededor. No había nadie cerca, pero no podía librarme de la sensación de estar siendo observado. Fue cuando noté algo extraño en el suelo cerca de la fuente. Parecía una especie de dibujo o símbolo, medio borrado por el tiempo. Me acerqué para verlo mejor, y sin pensar, pasé la mano sobre las marcas. En el instante en que toqué el símbolo, sentí como si una corriente eléctrica hubiera pasado por mi cuerpo. Retrocedí asustado, casi cayéndome de espaldas. De repente, las sombras a mi alrededor parecieron cobrar vida. Podría jurar que oía susurros viniendo de todos lados. Mi corazón se aceleró y sentí el pánico crecer dentro de mí. Traté de convencerme de que era solo el viento en los árboles, pero algo me decía que no era nada tan simple. En ese momento, escuché un ruido seco detrás de mí, como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré rápidamente, la linterna temblando en mi mano. El haz de luz barrió la oscuridad, pero no había nadie ahí. O al menos eso pensé hasta que vi, por una fracción de segundo, lo que parecía ser una silueta moviéndose en las sombras. Se me heló la sangre. Esa silueta no podía ser real, ¿verdad? Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces lo escuché de nuevo. Un susurro, bajito, como si alguien hubiera hablado muy cerca de mi oído. No se entendía lo que decía, pero hizo que se me erizaran los pelos de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y salí corriendo. Tropecé con las piedras sueltas, casi me caí un par de veces, pero no me detuve. Solo fui bajando el paso cuando ya estaba de vuelta en las calles iluminadas de la ciudad. Me detuve en una esquina jadeando, apoyándome en un poste para recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar fuera de mi pecho. Esa noche, no pegué ojo. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, repasando todo lo que había sucedido. ¿Será que me estaba volviendo loco? ¿O de verdad había algo en esa plaza, algo que no se podía explicar? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta moviéndose en las sombras, y lo peor, aún sentía como si alguien, o algo, me hubiera seguido hasta casa. Al día siguiente, abrí la tienda como siempre, pero estaba completamente distraído. Se me cayeron unas cajas, di mal el cambio 2 veces, y casi pego un brinco cuando sonó la campanilla de la puerta. Los clientes me miraban raro, probablemente pensando que estaba enfermo o algo así. Pocos sabían ellos lo que estaba pasando por mi cabeza. Fue a media tarde cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. Estaba acomodando unos estantes cuando noté un libro que no recordaba haber visto antes. Era un volumen viejo, encuadernado en cuero oscuro, sin título en la portada. Intrigado, agarré el libro y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y olían a moho, pero lo que me llamó la atención fueron los dibujos. Símbolos extraños, parecidos a aquel que había visto en la plaza. Comencé a hojear el libro, cada vez más fascinado y asustado. Había textos en una lengua que no reconocía, ilustraciones de rituales extraños,
y mapas de lugares que parecían no existir. Y ahí, justo en medio del libro, un dibujo detallado de la plaza. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado este libro a mi tienda? ¿Y por qué tenía información sobre esa maldita plaza? Estaba tan absorto en el libro que ni me di cuenta de que el tiempo pasaba. Cuando me percaté, ya había oscurecido afuera. Cerré la tienda a toda prisa, metiendo el libro en la mochila. Necesitaba estudiarlo con calma, tratar de entender qué estaba pasando, pero mientras caminaba a casa, no podía librarme de la sensación de estar siendo seguido. La noche cayó pesada sobre Guanajuato. Las calles, normalmente llenas de vida, parecían extrañamente desiertas. El eco de mis pasos era el único sonido que cortaba el silencio. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápido, con el corazón a mil, pero no vi nada. Solo las sombras de las casas antiguas bailando a la luz de los faroles. Apresuré el paso, casi corriendo. Ya podía ver mi casa al final de la calle cuando algo me hizo detenerme. Ahí, en la pared de un edificio, vi un símbolo, el mismo símbolo del suelo de la plaza, del libro misterioso. Brillaba débilmente, como si hubiera sido dibujado con pintura fosforescente. Parpadeé fuerte, pensando que estaba teniendo alucinaciones, pero cuando abrí los ojos de nuevo, el símbolo había desaparecido. Entré a casa a toda prisa, cerrando la puerta tras de mí como si eso pudiera mantener el mundo afuera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender las luces. Tiré la mochila en el sofá y me desplomé a su lado, con la cabeza dando vueltas por todo lo que había pasado. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, tratando de entender qué me estaba pasando. Esas visiones, los susurros, la sensación constante de estar siendo observado. Todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan imposible. Yo, un simple comerciante, metido en una historia digna de película de terror. Ni me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Cuando miré el reloj, ya pasaban de las 3 de la mañana. Mis ojos ardían de cansancio, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Fue cuando escuché un ruido que venía de la cocina. Un tintineo, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Me quedé helado. Yo vivía solo. No debía haber nadie ahí además de mí. Agarré lo primero que vi a la mano, un pisapapeles, y fui despacio hasta la cocina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo ahí mismo. Encendí la luz de repente, esperando sorprender a alguien. Pero no había nadie ahí, solo un vaso roto en el suelo, los pedazos esparcidos como si alguien lo hubiera tirado desde el fregadero. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido solo el viento, o tal vez una rata. Pero en el fondo, sabía que no era nada de eso. Volví a la sala aún sosteniendo el pisapapeles, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera pasando. Fue cuando me di cuenta. Mi mochila estaba abierta, y parecía más vacía que antes. Corrí a revisarla y se me cayó el alma a los pies. El libro antiguo que había encontrado en la tienda, lleno de símbolos extraños y dibujos de la plaza, había desaparecido. Revisé la casa entera buscándolo, pero no encontré nada. Era como si el libro se hubiera evaporado en el aire. O peor, como si alguien hubiera entrado a mi casa y se hubiera llevado la única pista que tenía sobre lo que estaba pasando. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando la puerta, las ventanas, las sombras en los rincones. Cada ruido me hacía saltar, y todo el tiempo tenía la sensación de que algo me observaba, esperando el momento adecuado para aparecer. Cuando finalmente salió el sol, estaba agotado y aterrado. Abrí la tienda a la hora de siempre, pero mi cabeza estaba en otra parte. Los días siguientes pasaron en un borrón de miedo y confusión. Quería investigar más, descubrir qué estaba pasando, pero no sabía por dónde empezar. Y sin el libro, me sentía aún más perdido. Una semana después del incidente en la plaza, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Los susurros pararon. Las sombras volvieron a ser solo sombras. Hasta pensé que me lo había imaginado todo.
que tal vez el estrés del trabajo me había hecho alucinar. Pero a veces, cuando estoy cerrando la tienda tarde en la noche, siento ese escalofrío en la nuca otra vez, como si alguien me estuviera observando desde las sombras, y de vez en cuando, juro que veo ese símbolo extraño brillando en las paredes por un segundo, antes de desaparecer. Nunca volví a la Plaza de los Suspiros. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Al fin y al cabo, ¿quién me creería? Yo mismo a veces dudo si fue real. Intenté buscar en internet de nuevo y no aparece. Quisiera ver cómo agregarla. Y así termino mi relato, sin saber a ciencia cierta qué pasó o si algo realmente pasó. Sigo con mi vida de comerciante, atendiendo clientes, organizando la tienda. Pero ahora, siempre con un ojo en las sombras y los oídos atentos a cualquier susurro que pueda venir de la noche. Llevo casi 20 años siendo trailero. He visto de todo en estas carreteras: accidentes brutales, gente volviéndose loca en la cabina, llantas reventándose en medio de la nada sin señal y con un calor de 40 grados. Pero lo que pasó aquella madrugada en la Ruta 2 en el desierto de Sonora, preferiría no haberlo visto. Era finales de abril. Había salido de Mexicali como a las 8 de la noche, cargando equipo de refrigeración. La idea era cruzar hasta Nogales antes del amanecer. Ya conocía esa ruta como la palma de mi mano, y justamente por eso me gustaba manejar de madrugada. Menos tráfico, más silencio. Solo yo, el rugido del motor y mis pensamientos. Como a las 3 de la mañana, el desierto ya estaba sumido en una oscuridad total. Solo los faros del tráiler cortaban la oscuridad. Ni un coche, ni una luz en el horizonte. Una recta infinita. La carretera parecía un túnel hecho solo para mí. Fue cuando vi una luz a un lado de la carretera. Al principio, pensé que era un reflejo, o tal vez uno de los postes de señalización. Pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que era el faro de un coche. Solo uno. Y estaba parado, medio chueco, casi saliéndose del acotamiento, como si se hubiera volcado hace poco. Bajé la velocidad. Había algo raro en esa escena. El coche estaba inclinado, hundido en la arena, como si el desierto se lo hubiera tragado parcialmente, pero el faro izquierdo todavía brillaba fuerte, demasiado fuerte para ser de un vehículo abandonado. Estacioné el tráiler como a 30 metros, agarré mi lámpara, me bajé y fui caminando despacio. La arena hacía ese sonido apagado bajo mis botas, el viento era seco, cortante, el silencio, incómodo. Me acerqué más y sentí un escalofrío que me subió por la nuca. El coche era viejo, muy viejo. Un modelo de los años 70, tal vez hasta más antiguo. La pintura estaba casi toda comida por el óxido, el parabrisas estrellado, las llantas desinfladas. Pero ese faro, ese maldito faro, estaba prendido como si el accidente hubiera pasado hace 5 minutos. Incliné la cara para tratar de ver dentro del coche. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había algo en el asiento del conductor, una silueta, inmóvil. No pude ver la cara, estaba cubierta por sombras. La luz del faro me impedía distinguir los detalles, pero era una persona, o eso parecía. «¿Señor?», llamé con la voz más firme que pude. Nada. Le di la vuelta al coche. Fui hasta el lado del pasajero. La puerta estaba entreabierta. El olor que salió de ahí era indescriptible. No era solo humedad ni gasolina vieja. Era como si el aire ahí dentro hubiera estado muerto por décadas. Iluminé el asiento del conductor con la lámpara. El cuerpo todavía estaba ahí, o lo que quedaba de él. Un esqueleto vestido con ropa que parecía haberse desintegrado con el tiempo. La piel, lo que quedaba de ella, estaba pegada al volante, reseca, como cuero dejado al sol por años. Pero el faro seguía brillando. Retrocedí 2 pasos, el corazón me latía a 1000 por hora. Aquello no tenía sentido. Vi algo más en la mano del cadáver,
Una radio de comunicación, del tipo que se usaba antes, estaba pegada a los huesos de la mano izquierda, y fue entonces cuando lo escuché. La radio crepitó, un zumbido bajo, como estática. Me quedé helado. La radio del cadáver se encendió. Una voz surgió, distorsionada, apagada, imposible de entender. Era como si alguien intentara comunicarse, pero bajo el agua, o como si hablara desde muy, muy lejos. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, tal vez segundos, tal vez minutos. Solo sé que, al instante siguiente, escuché otro sonido, del coche, una respiración, baja, rápida, detrás de mí. Me volteé como por reflejo. Nada, solo el desierto y la carretera vacía. Pero dentro del coche, la silueta había cambiado de posición. Ahora me estaba mirando directamente. No sé cómo explicarlo. Aquello ya no era un esqueleto. Era alguien, o algo, observándome. Los ojos eran negros, hundidos como pozos sin fondo, y aunque no tenía expresión, yo sabía que estaba consciente de mi presencia. Corrí, de vuelta al tráiler. Ni siquiera miré hacia atrás. Encendí el motor con las manos temblando, metí la velocidad y aceleré como si el infierno me persiguiera. Mirando por el retrovisor, vi que el faro seguía brillando. Me quedé mirándolo hasta que desapareció completamente en la distancia. Un punto solitario, inmóvil, atrapado en el tiempo. Cuando llegué a Nogales, fui directo a la comandancia. Reporté lo que vi. Dijeron que iban a investigar. 2 días después, recibí una llamada de un policía. No encontraron nada. Nada. Ni coche, ni marcas de llantas, ni rastros en la arena. Pero lo más raro fue lo que dijo al final. Usted es el tercer trailero este año que reporta ese coche. Todos describen el mismo faro prendido, el mismo modelo, el mismo cadáver. Pero cuando vamos al punto indicado, nunca hay nada. Nunca más pasé por esa carretera de madrugada. Y hasta hoy, de vez en cuando cierro los ojos, veo esa silueta en el asiento del conductor, y el faro, siempre el maldito faro, prendido. Yo tenía 19 años y estaba tratando de regresar a casa después de un fin de semana en la casa de un amigo en Hermosillo. Mi dinero se acabó antes de lo previsto, y el autobús que iba a tomar ya había salido. Me quedé atrapado en una pequeña terminal de autobuses, en medio de la nada, sin batería en el celular, sin lana, y con la sensación de que todos ahí me miraban de reojo. Era domingo por la noche, casi las 11, y la carretera parecía más desierta que nunca. Decidí hacer lo que le prometí a mi mamá que nunca haría, pedir aventón. Caminé hasta el borde de la Ruta Federal 15, tratando de no parecer desesperado. Los coches pasaban sin siquiera bajar la velocidad. Camiones, combis, hasta algunos autobuses, todos ignorándome. Después de unos 20 minutos empecé a arrepentirme. El aire estaba pesado, húmedo, y sentía una inquietud extraña, como si estuviera siendo observado desde algún lugar que mis ojos no alcanzaban a ver. Fue cuando apareció un coche negro, de esos sedanes antiguos, con los vidrios oscurecidos y la carrocería un poco rayada. Bajaron la velocidad y se detuvieron a pocos metros de mí. Me acerqué despacio. El vidrio del pasajero bajó y vi a un hombre, tal vez de unos 40 y tantos años, con cara tranquila y sonrisa fácil. ¿A dónde vas, carnal?, preguntó. A Navojoa. Nosotros vamos para allá también. Súbete, nosotros. Solo entonces me di cuenta de que había una mujer en el asiento del copiloto. Ella no me miró. Se quedó mirando a la nada, con los brazos cruzados y una expresión dura. Pensé que podría ser su esposa. Tal vez habían discutido. ¿Quién sabe? Agradecí. Abrí la puerta trasera y entré. Fue cuando sentí el primer escalofrío. El asiento trasero estaba helado, pero no helado de aire acondicionado. Era un frío seco, casi metálico, que se pegaba a la ropa.
Traté de ignorarlo. La carretera estaba desierta. El coche tenía un olor fuerte a cuero viejo y perfume barato, de esos bien empalagosos. Empezamos a rodar en silencio. La mujer aún no decía una palabra. El hombre hacía comentarios sueltos sobre la carretera, el calor, el tráfico, pero yo notaba que su voz parecía ensayada, como si estuviera repitiendo frases que ya había dicho 1000 veces, con el mismo tono, el mismo ritmo. Por el espejo retrovisor, me miraba de vez en cuando. Su mirada era extraña. No era hostil, pero tampoco era curiosa. Era como si estuviera esperando que algo sucediera. A unos 30 minutos de viaje, empezó a ponerse pesado. No sé explicarlo, pero el aire dentro del coche parecía cada vez más denso. Empecé a sudar frío, incluso con el frío del asiento. Mis dedos hormigueaban. El coche iba a unos 90 por hora, pero el paisaje afuera parecía detenido. Siempre los mismos postes, los mismos arbustos, la misma curva distante que nunca llegaba. Quise preguntar dónde estábamos exactamente, pero mi garganta se trabó. Literalmente, abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Miré hacia adelante y me di cuenta de que la mujer seguía con los ojos fijos en la nada, como si estuviera desconectada de la realidad. Intenté usar mi celular. Sin señal, pantalla congelada. El puntero de la hora estaba atorado en las 23:44, aunque ya llevaba en el coche al menos una hora. Fue entonces cuando noté otra cosa. El coche no hacía ruido. Ninguno. Ni el motor, ni el sonido del asfalto, ni el viento golpeando el vidrio. Era como estar dentro de un sueño sin sonido. El hombre finalmente rompió el silencio de nuevo, pero esta vez no me miró. ¿Todo bien allá atrás? Asentí, aunque con el corazón acelerado. Intenté sacar plática, preguntar cuánto tiempo faltaba, pero de nuevo, mi voz no salía, como si alguien hubiera apagado alguna parte de mí. Fue en ese momento que la mujer volteó la cara, lenta, sin emoción, y me miró directamente. Su piel era incorrecta, muy pálida, casi grisácea. Los ojos no tenían brillo, y lo más extraño, empezó a sonreír. Pero no era una sonrisa simpática. Era algo estirado, tenso, como si estuviera forzando los músculos de la cara. Aquello no era humano. Intenté abrir la puerta. Cerrada. Miré al hombre, que ahora conducía sin parpadear, fijo en la carretera. ¿Ustedes oyeron eso?, dijo, sin mover los labios. La voz vino de algún lugar del coche, pero no de él. ¿Hay alguien ahí atrás?, la voz continuó, esta vez más fuerte. Miré a los lados. Nada. Pero oí algo detrás de mí. Detrás de mí. Pero yo ya estaba en el asiento trasero. Giré la cara despacio. El asiento parecía vacío, pero la sensación era que había algo ahí. Algo a mi lado. Algo que no podía ver, pero que respiraba al mismo ritmo que yo. Empecé a llorar, silenciosamente. La desesperación era paralizante. Y entonces, de repente, el coche se detuvo, frenada en seco. La mujer salió sin decir nada. Abrió mi puerta. El hombre me miró por el retrovisor y solo dijo, «Ahora te toca a ti». Salí tropezando, completamente aturdido, y cuando miré hacia atrás, el coche ya no estaba ahí. Ningún sonido de motor, ninguna luz de freno, nada. Estaba en el acotamiento de una carretera desierta, en la oscuridad, solo. Mis pies aún estaban congelados. Mi celular ahora marcaba las 2:18. Habían pasado casi 3 horas desde que entré en ese coche. Un señor pasó en bicicleta minutos después y, al ver mi estado, me llevó hasta una gasolinera. Logré llamar a mi hermano, que fue a buscarme. Cuando le conté lo que pasó, se puso pálido. ¿Un sedán negro?, preguntó. Asentí. ¿Con una pareja? ¿Un hombre manejando? ¿Una mujer muda? Sí. Un amigo mío vio ese coche hace 10 años, y no fue el único. Al parecer,
Varios relatos similares circulan entre viajeros de la Ruta 15, siempre con las mismas descripciones. El coche nunca es visto en dos lugares al mismo tiempo, pero quien entra, vuelve diferente, si es que vuelve. Nunca más viajé pidiendo aventón. Nunca más agarré carretera de madrugada, pero a veces, cuando estoy manejando de noche y miro por el espejo retrovisor, juro que veo una sombra sentada en el asiento trasero. Por un segundo, solo por un segundo, pero siempre mirándome. Nunca le tuve miedo a la carretera. Crecí viajando con mis papás, luego empecé a manejar sola desde joven, aventurándome por el interior de México, descubriendo pueblitos, paisajes escondidos, gente sencilla. Siempre pensé que había una belleza melancólica en las rutas olvidadas, pero en ese viaje, descubrí que el aislamiento puede ser más cruel que cualquier violencia. Estaba regresando de Tepic, donde fui a visitar a una prima que acababa de tener un bebé. Salí de ahí al atardecer, como a las 5, sabiendo que agarraría parte del viaje de noche. Era un tramo tranquilo hasta Guadalajara, y ya lo había hecho decenas de veces. Llevaba agua, comida, el coche revisado, todo bajo control. Cuando empecé a manejar, el tiempo comenzó a cambiar. El cielo se oscureció demasiado rápido, incluso para la hora. Las nubes cargadas cubrieron lo que quedaba del sol, y pronto, las primeras gotas empezaron a golpear el parabrisas. Prendí los faros y seguí. Hasta ahí todo normal. Fue después de la primera hora de viaje que noté algo raro. La lluvia no aumentaba, ni disminuía, simplemente continuaba. Siempre al mismo ritmo, las gotas cayendo con la misma intensidad, con el mismo sonido repetitivo en el vidrio, como si estuviera en un bucle. Intenté ajustar la velocidad del limpiaparabrisas, pero no importaba cuánto lo moviera. El sonido de la lluvia seguía exactamente igual. Miré el reloj del coche, 18:47. Recuerdo eso con claridad. Era cuando debería estar acercándome a una de las gasolineras de la carretera, pero no había señal de luz alguna, solo carretera recta y mojada, y el mismo paisaje repetido, árboles distantes, señales sucias, nada de civilización. Fue ahí cuando miré al lado de la carretera y vi una camioneta parada en el acotamiento, sin intermitentes, sin nadie adentro. Pasé despacio, mirando por el retrovisor, y entonces me di cuenta. La misma camioneta apareció de nuevo, 10 minutos después. Mismo color, mismo modelo, mismo ángulo en el acotamiento, y vacía. La tercera vez que apareció, comencé a sentir la primera señal de miedo real. La manecilla del reloj del coche seguía marcando las 18:47. El GPS se trabó. La flecha que indicaba mi desplazamiento estaba inmóvil, como si el coche no se estuviera moviendo. Pensé en detenerme, respirar, entender qué estaba pasando. Pero entonces me di cuenta de que, si me detenía, podría no lograr salir de ahí. Seguí manejando. Los faros iluminaban siempre el mismo tramo de carretera. Siempre los mismos arbustos mojados, el mismo tipo de poste, la misma curva que nunca llegaba. La lluvia ya no escurría por los vidrios. Era como si hubiera sido impresa en el parabrisas. Fija, estática. Empecé a preguntarme si estaba dormida, si todo aquello era algún sueño o delirio, pero me dolía la cabeza. Mi espalda estaba rígida de tanto tiempo sentada. Estaba demasiado consciente para estar soñando, y lo peor, comencé a sentir sed, mucha sed, como si mi cuerpo se estuviera deshidratando demasiado rápido. Intenté prender el radio para distraer la mente. Solo estática. Pero entre los ruidos, algo se formó. Voces. Susurros. Tú no deberías. Estás atrapada. Sigue, avanzando. Apagué el radio inmediatamente. Mi visión comenzó a nublarse. Los ojos me ardían. Parpadeé varias veces, y en ese intervalo, vi una figura adelante.
en medio de la carretera. Era una mujer, parada en el asfalto, con un vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia. El cabello le caía sobre la cara. No se movía, no pedía ayuda, solo estaba ahí. Hice ademán de frenar, pero cuando parpadeé de nuevo, había desaparecido. Miré por el retrovisor. Estaba en el asiento trasero. No me volteé. Solo vi el contorno en el espejo interior. Estaba ahí, inmóvil, como una sombra húmeda. Mis manos empezaron a sudar, incluso con el frío. Intenté acelerar, pero el coche parecía pesado, como si cada metro exigiera un esfuerzo doble. Comencé a murmurar cosas sin sentido, oraciones que ni recordaba saber. Y entonces, finalmente, vi una luz adelante. Una gasolinera, una bendita gasolinera. Aceleré. La gasolinera se acercaba lentamente, pero era real. Tenía luz, tenía una estructura, estaba abierta. Me estacioné de golpe. Salí del coche jadeando, casi llorando. Entré a la gasolinera gritando por ayuda. El empleado me miró asustado. Preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado. Él escuchó en silencio, y luego dijo algo que me dejó helada. Qué raro. Aquí llovió toda la tarde, pero paró hace casi una hora, y su coche está seco, completamente seco. Me quedé helada. Miré por la ventana. La carretera estaba seca. El parabrisas de mi coche, que debería estar cubierto de gotas, estaba limpio, como si nunca hubiera llovido. El reloj de la pared marcaba las 21:15. Debería haber estado ahí al menos 2 horas, pero mi celular seguía mostrando las 18:47. Me quedé en la gasolinera hasta el amanecer. El empleado me dejó dormir en el cuartito de atrás. Cuando desperté, no había señal de lluvia en ningún lado. El coche funcionaba normalmente, pero el asiento trasero seguía mojado, empapado, como si alguien hubiera estado ahí toda la noche. Desde entonces, nunca más anduve sola por esa carretera, y hasta hoy, siempre que escucho el sonido de la lluvia golpeando el vidrio, mi cuerpo se congela por dentro, porque hay una parte de mí que quedó atrapada en esa noche, y no sabe si logró salir de verdad.